Por ejemplo, cuando tenemos, digamos, esta figura, digamos, ¿no? Luego tenemos esta, les dije, algo así. Y luego tendríamos, digamos, la siguiente figura. Digamos acá, ya son 3. ¿Cómo construir, digamos, unas pirámides? ¿No? Y entonces, esta, por ejemplo, tendría un objeto. Esta tiene 3. Esta tiene, ¿cuántos? 6. Y la siguiente será más o menos así, ¿no? 1, 2. Y esta y 10. Y esta, por ejemplo, tendría 10. La pregunta es, si en la primera tenía esta, 1, en la segunda tenía 3, en la tercera tendría 6. Pero la pregunta sería, ¿cuánto tiene en la enésima parte? ¿No? Digamos, alguien se puede preguntar, ¿cuántos habrá en la décima, digamos? ¿No? ¿Cuántos habrá en la decimal? ¿No? Y podríamos generar nosotros aquí una fórmula que nos permita establecer este desarrollo, ¿no? Entonces, esta forma de razonamiento se llama inductivo, porque partes de una primera experiencia, saltas a una segunda, a una tercera, y así sucesivamente. Y lo que nosotros tenemos que formar es una fórmula. Entonces, a eso se le llama inducción, ¿ya? Inducir un resultado. Vamos a posteriormente indicar eso, ¿ya? Vamos a empezar en nuestra parte teórica con lo siguiente. Sistema axiomático del Peano. Esto es más que todo teórico y como base para entender el concepto de la inducción que vamos a generar posteriormente. Fíjense, dice así. Sistema axiomático del Peano. Se define, dice, en base al conjunto de los números naturales, ¿no? Con los números naturales. Además, consideramos para esto las operaciones de adición y multiplicación. ¿Ya? Entonces, en n, en los naturales, vamos a considerar dos operaciones. La suma y la multiplicación. Términos primitivos. ¿Ya? Un término primitivo, en un concepto base, digamos así, no es más que el inicio de objetos básicos que nos permitan el desarrollo de una teoría. Por ejemplo, en los números naturales, el objeto o el valor básico para este es el 1. Porque a partir de este 1, que pertenece a los naturales, se van a generar a través de un desarrollo teórico los demás elementos. Por eso es que aquí dice, un término primitivo es el 1, dice. Otro elemento primitivo para la construcción de este conjunto es el símbolo n, al cual le vamos a llamar conjunto y además va a ser no vacío. Y luego vamos a considerar una función llamada siguiente. Esta función llamada siguiente más o menos funcionaría así. Entonces dice que la función siguiente, que va, dice, de los naturales, en los naturales, menos 1. Esa función llamada siguiente. Es decir, nosotros vamos a hablar de un término primitivo, 1, y vamos a hablar de su siguiente. Y su siguiente, ¿quién es? Es el 2. Parece muy trivial, pero se puede definir de manera simbólica esa situación a través de esta función, ¿ya? Llamada función siguiente. Luego tenemos otro concepto que se llama axiomas. El término axiomas, teóricamente, quiere decir es una proposición o una verdad irrefutable. No se discute sobre su validez. Lo tomamos como un hecho, ¿ya? Entonces, uno de los axiomas acá dice que el objeto 1 pertenece a los números naturales. Lo que está haciendo toda esta teoría está construyendo una base algebraica para poder desarrollar esa inducción a través del conjunto, ¿ya? Entonces dice aquí, por ejemplo, un axioma que no se discute, es que el 1 es natural, o sea, pertenece a los naturales. A eso se le llama axioma. La función siguiente es inyectiva, dice. Es decir, que, por ejemplo, si tomamos el 1, su siguiente es el 2, y no tiene otro siguiente.
Si tomamos por decir el 3, su siguiente es el 4. Y ese 3 no tiene otro siguiente. Dice la función siguiente es inyectiva, ¿no? Entonces, eso está manifestando, ¿ya? Y finalmente, un axioma es el principio de inducción completa. Este principio, según esta teoría, está considerando lo siguiente, ¿no? Bueno, este era 2, por si acaso, y este es 3, ¿no? Esa función siguiente, perdón, el principio de inducción completa que aquí manifestábamos, dice lo siguiente. Si tomas un conjunto S, que sea su conjunto de N, y cumple que el 1 está en S, dice, ¿no? Así como este axioma. Y si un H pertenece a S, y eso implica que el siguiente de H, se está refiriendo a esta función ya, para aclaración, por si acaso, si aquí toman H, entonces el siguiente de H se anota así, ¿no? Siguiente de H. ¿Quién es el siguiente de H? Va a ser H más 1. ¿Ya? Es esto la función siguiente. Ahora aquí dice, si tomas un H en S, en ese conjunto, que es un conjunto de N, entonces su siguiente también tiene que estar en S. Entonces dice, S es igual a N, cuando cumple toda esta situación. Y a eso le está llamando axioma, para su construcción teórica. Entonces, estos axiomas no se discuten. Ahora, obviamente, esto vamos a hacer un análisis intuitivo y obviamente se puede probar ya con otro tipo de herramientas, ¿ya? Entonces, eso por una parte. Punto 3, dice definiciones, dice. Dentro de esta teoría, entonces, ahora manejamos definiciones. Vamos a manejar el término adición. Entonces decimos que A más 1 se define como el siguiente de A, lo que les decía aquí, ¿no? El siguiente de A es A más 1. Ahora dice A más el siguiente de B es el siguiente de A más B. ¿Ya? Entonces estas cositas son definiciones básicas, ¿ya? En la multiplicación, A por 1 es A. A por el siguiente de B es A por B más A. Sus demostraciones son bastante simples, pero es parte de esa teoría. Entonces, el sistema axiomático del Peano basa su construcción en términos primitivos, axiomas y definiciones. Ese es el sistema axiomático del Peano. Además de esto, vamos a considerar lo siguiente. Además de toda esa estructura que hemos estudiado, tenemos algunas consideraciones, ¿ya? Dice, un conjunto A es finito, dice, sí, solo si es numerable, dice. Va a ser finito, porque vamos a utilizar la palabra finito, sí, solo si A es numerable. Ahora, la palabra A es numerable, quiere decir que es contable, que lo podemos contar. Eso quiere decir. Ahora aquí, ese mismo resultado, A va a ser numerable, sí, solo si existe una función biyectiva de f de A en n. ¿Ya? Entonces, a ver, esta partecita, este conjunto A, y aquí tengo el conjunto n. Las funciones, como ustedes han visto en cálculo, se manejan así, ¿no? Una relación entre un conjunto de partida y un conjunto de llegada. Esto es con funciones naturales, ¿ya? Entonces dice aquí, A va a ser numerable si existe una función biyectiva f de A en n, una función de A en n. ¿Cómo funciona esto? Fíjense, funciona así. El primer elemento de A, digamos, es A sub 1, vamos a llamarlo un elemento. Entonces, su correspondiente de este tiene que ser biyectivo, es decir, 1 a 1. Entonces, ¿quién va a ser su correspondiente? 1, como tomando su índice. Digamos, tiene otro elemento, el A, que es A sub 2. Su correspondencia biyectiva sería el 2. Es decir, el 1 le corresponde a sub 1, el 2 le corresponde a sub 2, o al revés, ¿no? Y esto es sucesivo. Nos dice que esta función existe y es biyectiva. Eso está diciendo en esta parte. Cuando este es biyectivo a esto, entonces a este se le llama numerable.
cuando existe esa dirección. Ahora dice, A es numerable si solo si sus elementos constituyen la imagen de una sucesión. Una sucesión es un conjunto de elementos, ya que convergen posiblemente a algún punto. Ahora, del sistema axiomático del Peano, vamos a tomar en cuenta esta parte. Observaciones, aquí tengo algunas situaciones. Fíjense, el conjunto A, que tiene estos elementos, fíjense, A1, A2, A3, A sub n, puede continuar, porque este n es solamente un valor, ¿no? Puede, si es 1 es A sub 1, si es 2 es A sub 2 y es sucesivamente. Entonces, puede tener un siguiente, que sería el AN más 1, y así sucesivamente, ¿no? Dice, determina una biyección con el conjunto n de los números naturales. Lo que les estaba anotando, ¿no? Esto es A, esto es n, ¿ya? Esa biyección entre esos dos, entre este conjunto y n, determina una biyección. Esta función es biyectiva. 1 a 1. A la sub 1 le corresponde el 1, a la sub 2 el 2, a la sub 3 el 3, a la sub n el n, y así sucesivamente. Por ejemplo, fíjense, si este A está constituido por 1/2, 2/3, 3/4 y así sucesivamente, entonces, ¿quién sería A sub 1? A sub 1 sería 1/2, A sub 2 sería 2/3, A sub 3 sería 3/4, sucede y tomando estos elementos, ¿no? Y A sub 4 sería, ya ven ustedes el comportamiento de acá, ¿no? Es 1/2, este aquí se repite, 2/3, este se repite aquí, 3/4. Siempre uno más que el otro, ¿no? El siguiente, por ejemplo, tendría que ser 4/5, ¿no? Por ejemplo, el siguiente. Y el siguiente es 5/6 y así sucesivamente. ¿Y quién sería el último? El A sub n, este A sub n que están manifestando, tendría que ser, cuando es A sub 1, 1/2, ¿no? Este 1. Cuando es 2, 2/3. Cuando es 3, 3/4. Cuando es A sub 4, 4/5. Cuando es A sub n, n sobre n más 1. Siempre sobre su siguiente. Entonces, observen aquí la correspondencia biunívoca con la biyectiva de este conjunto A con los n's está dado a través de esta relación, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo para observar esa biyección. Ahora fíjense, resulta que ahora tenemos el teorema de inducción completa. Este teorema de inducción completa se basa o se apoya en el sistema axiomático del Peano. Pero dice el teorema de inducción completa. Bueno, acá está haciendo recuerdo, este es el sistema axiomático del Peano. Este es uno de sus axiomas. ¿Ya? Dice, si tienes un subconjunto de los naturales y tienes uno en S, H en S, implica que el siguiente de H está en S, entonces S es igual a N, ¿no? Este es el axioma del sistema, uno de los axiomas del sistema del Peano. Entonces, ahora el principio de inducción completa, basado en este axioma, identifica el teorema de inducción completa que se manifiesta en ese recuadro. Principio de inducción completa. Ahora fíjense, vamos a tomar una función proposicional, ¿no? Este P sub n es una función proposicional. Cuando manejábamos antes proposiciones en lógica, entonces tiene que ser en base al n, una proposición, ¿no? Cuando, por ejemplo, decíamos P de n, entonces este P sub n es una función proposicional. Otro ejemplo, P sub n es impar. Entonces, aquí, por ejemplo, nuestro basamento fundamental es los naturales. No podemos salirnos de este texto, de este contexto. ¿Por qué? Porque el sistema axiomático del Peano se basa en los naturales. Entonces, este n que estoy tomando es siempre natural. Esta proposición, por ejemplo, puede ser falsa, ¿no? Por ejemplo, si le coloco en 1, entonces ya sería falsa, ¿no? Obviamente. Si le colocan 2, va a ser verdadero. Y dependiendo de esto, entonces esta proposición, por ejemplo, no se sabe, ¿no? Si es verdadero o falso. En cambio, esta, por ejemplo, es siempre verdadero. ¿Por qué?
porque el n, digamos, toman 1, entonces sería 2 por 1, 2, más 1, 3, 3 es impar. Si tomarían el 2, digamos, 2 por 2, 4, más 1, 5, es impar. Entonces, esta función proporcional, por ejemplo, es algo que tiene que ver con los números naturales. Ahora, el principio de inducción dice, tienes que tener un P de n. Está diciendo, en otras palabras, una formulita, cualquier expresión que tenga que ver con n. ¿Estamos? Estas son sencillas, ¿no? Sencillas. Ahora, vamos a manejar ahora proposiciones, funciones proposicionales un tanto más complejas. Ya. Luego dice, n tienen que ser naturales. Ahora, cumple dos conceptos. A ver, atiendan bien esta parte. P de 1 es verdad. A este le vamos a colocar, bueno, acá está el caso. P de 1 es verdad, siempre hablando en términos de la función proporcional. Entonces dice que esto cumple. Ahora dice, para todo K, P de K es verdadero. P de K es verdadero donde K es natural. Ya, número natural. Entonces, P de K más 1. Cuando hagas el K, hagas el siguiente de K. Por eso habla de la función siguiente. Entonces, el siguiente de K es K más 1. Entonces, dice P de K más 1 es verdad. Ahora dice, si cumple, dice nuestra tesis, nuestro resultado. Para todo n, P de n es verdad. Ya. Entonces, ese P de n, este P de n que les decía, entonces para nosotros es una función proporcional, la que les he ejemplificado, ¿no? El n siempre es natural. Ahí está. ¿Qué dice la hipótesis de inducción? Primero tienes que probar para un P de 1. Ahora, ojo que este conjunto que está aquí es los naturales. Pero nosotros posiblemente tomemos un subconjunto de los naturales. Como mencionaba en la axiomática del sistema axiomático del peano. No necesariamente vamos a tomar todo n. Ese sería el primer caso. Y luego el P de K va a ser ya general, ¿no? Entonces, eso es en el caso del P de 1, dice, tiene que cumplir, dice, el principio de inducción. Ahora dice, luego, si cumple para un P de K, dice, entonces para el P de K más 1 también debe cumplir, dice. Si estas dos cosas se han cumplido, es decir, este y esta implicación, entonces decimos como tesis, para todo n, este P de n es verdadero. Este P de n, ¿quién es? Es esta fórmula. Ahora vamos a ver un ejemplo, fíjense. El principio de inducción completa dice, primero dice, tienes que tener un P de n. Ya, este P de n tienes que tener. Nosotros queremos saber si esta fórmula es verdadera o falsa. Entonces diremos, primera condición dice que debe cumplir, o sea, son dos cosas, ¿ya? Bueno, esto deberíamos anotar así, uno. Primera situación, el P de 1 tiene que ser verdadero, dice, tiene que cumplir. Luego dice, en una segunda condición, dice, si para un K es verdad, y pruebas para el siguiente de K, que es verdad, entonces dice, para todo n, este P de n es verdad, dice. Y ese es el principio de inducción completa. Ahora fíjense, vamos a hacer un ejemplo intuitivo, ¿ya? Ejemplo, fíjense, dice aquí, idea intuitiva. Vamos a supongamos lo siguiente, fíjense, que aquí tengo, dice aquí el primer estudiante habla, digamos aquí vamos a dibujarnos hartos estudiantes, digamos tengo un conjunto de personas que están en línea, digamos. Entonces, este va a ser el primer estudiante, ¿ya? Entonces, más o menos haciendo una comparación, este sería nuestro PDN. Este sería nuestro PDN. Ya, un conjunto de N estudiantes. Entonces, primera condición, P de 1 es verdad.
Bueno, aquí dice, vamos a tomar el P de N como que N habla. Como son personas, una persona habla, digamos. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a esta notación, este P de 1 sería este. Ahora dice, el primer estudiante habla. Entonces lo está considerando como verdadero. Imagínense que en esta fila de estudiantes, este primer estudiante habla. Estaban en silencio. Y luego dice, si un estudiante habla, dice, ya no dice al primero, cualquiera dice. Incluso puede ser el mismo. Si un estudiante cualquiera, digamos, a ver, a este bicho aquí lo orientaremos. Este es nuestro K, porque aquí dice P de K. Si este alumno K habla, según esto dice si habla, entonces el siguiente también habla. O sea, hace cumplir esta relación. ¿Quién será el siguiente de este K? Entonces será este, ¿no? Este bicho de aquí, digamos, si este habla, según esta condición, este también habla. Ahora díganme a ver ustedes, si este era el que hablaba el segundo, entonces el tercero tenía que hablar, por según esta condición. Y si este bicho de aquí que estoy señalando habla, entonces su siguiente también tiene que hablar. Y si este habla, entonces su siguiente también tiene que hablar. La pregunta es, ¿todos hablan sí o no? Según esas condiciones. Bueno, acá me he olvidado esto. Si un estudiante habla, entonces el siguiente habla. Esa es su condición. Conclusión, ¿todos hablan o no hablan? Todos hablan, ¿ya? Fíjense aquí, bien importante esta parte. Todos hablan. Es una idea intuitiva que dice que si el primero habla, y si uno cualquiera habla, y su siguiente habla, entonces bajo esas condiciones, todos tienen que hablar. Entonces, una manera de ver esa situación es esa forma, ¿ya? A ver, vamos a formarnos algunas formulitas que nos van a permitir desarrollar esta inducción. Fíjense, tengo un ejemplo. Queremos saber la suma de los n primeros naturales. Queremos saber una fórmula, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a hallar esta fórmula? Fíjense, a un niño dice que le dan a sumar este valor. ¿A eso le dan? Entonces, a un niño le dan a que suma esto. Entonces, este niño lo que hace es lo siguiente, ¿no? Agarra el 1 y el 100, dice 101, agarra el 2 y el 99, dice 101, agarra el 3 y el 98, 101. Entonces dices, ¿cuántas veces he sumado? Su suma, dice, la suma va a ser igual a 50 veces 101, dice. Y saca que es 50, 50, ¿no? Aplica. Una forma que ha hallado cómo resolver ese problema de sumar del 1 al 100. Suma de los primeros 100 números naturales. Ha sacado una fórmula inmediata, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros afrontar aquello? Fíjense, vamos a decir lo siguiente. Sea la suma, que le vamos a llamar S, a 1 más 2 más 3 más y excesivamente n menos 1 más n, hasta sumar el n término. Para que yo pueda hallar una fórmula para voy a reiterar esto. Y también tenemos lo siguiente, fíjense. Pero esta suma ahora que está en ese orden, lo voy a invertir, ¿ya? Entonces, este n voy a copiar aquí, más este valor lo voy a copiar aquí. El siguiente sería n menos 2, ¿no? Más, y así sucesivamente, más, y este invertido con este sería este, y este con este sería 1. Más o menos como que esta idea que hemos manejado, ¿no? Entonces, una vez que tengo eso, esta idea que, por ejemplo, esa pequeña anécdota, digamos, de sumar esto, es una intuición.
es una idea inducida. Entonces, pero algo real que ha ocurrido en ese ejemplo. Nosotros lo que estamos haciendo aquí, fíjense, es vamos a encontrar una fórmula inducida, pero esa fórmula inducida la tenemos que consolidar con el teorema de inducción completa, la inducción, ¿ya? Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Tomo esas dos igualdades y los sumo. 2 veces S, entonces digo aquí, fíjense, N más 1. Luego vendría más los siguientes términos. N menos 1 más 2. N menos 1 más 2. Y esto me da N más 1. Entonces, en la segunda posición me da N más 1. En la tercera posición dice N menos 2 más 3, ¿no? Este con este. Este con este va a ser 1, entonces es N más 1. Entonces aquí me va a aparecer N más 1. Más, y así sucesivamente, hasta llegar este con este. N menos 1 más 2. N más 1. Y este con este. N más 1. ¿No es cierto? Entonces tenemos nosotros ese resultado. ¿Cuántos N más 1 aquí hay? ¿Cuántos N más 1 hay aquí? N veces. N veces. En el caso del 100 fuera cuando el N fuera 100, ¿no? N veces. ¿Cómo se escribe N veces N más 1? Su compañero dice que aquí hay N. Entonces tendríamos N veces N más 1. ¿Ya? Entonces, nosotros estamos intentando averiguar ese, digamos, ¿no? Esa suma de los N números naturales. Entonces, de aquí, claro, S va a ser igual a N por N más 1 sobre 2. Le paso a dividir. Y aquí he obtenido una formulita. Entonces, si nosotros reemplazamos aquí, por decir uno quisiera averiguar 1 más 2 más 3, ¿cuánto vale? Según esa formulita, tendría que hacer lo siguiente. Está tomando 1, 2, 3 números. Y nuestro N valdría 3. ¿No? Está tomando 1, 2, 3. Porque aquí estamos tomando N. 1, 2, 3, N. Entonces aquí si yo tomo 3, entonces ¿cómo será su formulita para esa suma? ¿No? Esa suma. Entonces va a ser 3 por 3 más 1. Y estoy reemplazando acá. Sobre 2. Y ese resultado me va a dar, obviamente, 3 por 4 medios. Y esto me da 3 por 2 y eso me da 6. Obviamente 1 más 2 más 3 es 6, ¿no? Entonces, esa fórmula me funciona para todas las sumas en los números naturales. Pero su razonamiento ha sido inducido. Esta no es una demostración propia, formal, de lo que es esa fórmula en los números naturales. No es una formalidad. ¿Quién formaliza a la consolidación de que esta fórmula es, como les digo, válida para todo N? Es el principio de inducción. Entonces, ese principio de inducción me va a permitir consolidar esa idea. Dice, pruebe P de N, que es, no es igual, ¿ya? Es una función proporcional. Dice 1 más 2 más 3 más, y así sucesivamente, hasta N, suma de los N primeros naturales. Es, dice, N por N más 1 sobre 2. Me está diciendo que esta suma es igual a esto, lo que hemos analizado en aquel caso. Pero yo quiero saber si esta suma que me están dando es teóricamente y formalmente es correcta. ¿Quién funciona para consolidar eso? Es el teorema de inducción matemática. Ese teorema de inducción matemática, incluso que lo hicimos de manera intuitiva, dice, último de paso, tomas, dice el N, bueno, en aquel caso es para todo N, ¿ya? Tomas el N natural y pruebas para el primero. Y tiene que ser verdad, dice.
Ahora dice, si tomas para uno cualquiera y la suma es verdad, entonces tienes que probar para el siguiente que sea verdad. Y cuando demuestres que estos dos de acá cumplen, entonces dirás que para todo n, P de n, ese P de n va a ser verdadero. Eso dice el principio de inducción completa o el principio de inducción matemática. Entonces, aquí, por si acaso, el P de n es todito esto. Ese es el P de n. Es número natural. Entonces, ¿con qué valor empieza? Obviamente con el 1, ¿no? Entonces se pruebe, entonces decimos prueba por inducción. Por inducción no me vamos por, ¿ya? ¿Qué hay que probar? Se van a fijar bien el esquema. Primero P de 1. 1. Entonces, P de 1. ¿A qué será igual a P de 1? A ver ahí. ¿Cómo será P de 1? ¿Qué escribo? Ahí está la formulita. 1. Igual 1. ¿No? 1 solamente sería. Ahora, fíjense, este P de 1 es 1, evidentemente, ¿no? Así debería de ser, ¿no? 1. Aquí te quiero que escriban 1, 1, 2 puntitos, 1. Este primero le ha considerado para el n igual a 1. Porque si n fuera igual a 2, entonces sería 1 más 2. ¿Ve? Si fuera 2, sería 2 por 2 más 1 sobre 2. Estamos escribiendo en todito ese P de n. Ahora, si es n igual a 3, entonces sería 1 más 2 más 3. Y eso sería 3 por 3 más 1 sobre 2. Siempre estoy escribiendo ahí ese valor, ¿no? Ahora, si es P de 1, ¿1 igual a qué? 1 igual. Sería igual a 1 por 1 más 1 dividido entre 2. Y eso a todos, compañeros, han pasado acá. Esto que he escrito, para mí es el P de 1. Es como aquí se colocaba, ¿no? Todito ese es el P de n, ¿no? Entonces, aquí alguien puede decir, yo reemplazo 1. En efecto, puedes reemplazar, pero puede dar la complicación de qué voy a hacer con los números, ¿no? Pues el P de 1 es el primero, ¿sí? Si me dijeran P de 2, entonces sería este. Si me dijeran P de 3, sería hasta aquí. Pero solamente dice P de 1. Entonces, este es P de 1, es 1. ¿Ya? Vamos a ver con otro ejemplo luego. Y luego aquí reemplazo 1, 1. Lo que nosotros queremos saber si este es verdad. Tiene que ser verdadero. Entonces decimos 1, bueno, acá mismo lo podemos hacer, ¿no? 1 más 1, 2. 2 dividido 2 es 1. Y 1 por 1 es 1. Entonces de aquí, 1 es igual a 1. Pues esto es verdad o cumple, digamos. Primer paso que ha cumplido esa fórmula, el principio de inducción. Ahora, segundo paso, dice. El segundo paso aquí ya no lo vamos a poder hacer de manera directa, sino vamos a hacer una formulación de una expresión la cual tenemos que probar, se va a volver algebraico. Entonces, fíjense, dice P de K, dice. Entonces, ¿cómo sería P de K? ¿Cómo escribimos, jóvenes, P de K? Si me han entendido para el 1. ¿Cómo sería P de K? ¿Cómo se escribiría P de K? Es decir, acá, ¿no? Si voy a reemplazar para acá, es 1 más 2 más 3 más K sería, ¿no? K, paréntesis, K más 1 sobre 2. Eso, muy bien. En otras palabras, lo que es has reemplazado en todo lo que sea n allá igual a K. En otras palabras. ¿Ya? Ahora, fíjense, a esto le vamos a llamar nosotros hipótesis de inducción. Pero como aquí dice en la teoría, esta ya vamos a considerar verdadera. O sea, esto no hay que demostrar, no hay que hacer nada si va a demostrar. Toda esta parte que voy a enseñar aquí
Se llama hipótesis de inducción. Se considera verdadero. O sea, ya se cumple. ¿Ya? Ahora aquí dice, para el siguiente de K más 1, dice, tiene que ser verdad. Porque para que una implicación, esta es la implicación, P implica Q. Esta implicación solo es falsa si esta es verdad y esto es falso. ¿No? Solo en ese caso. Pero si nosotros decimos que todita esta parte es verdadera, entonces vamos a decir, si este es verdadero, entonces este también tiene que ser verdadero. Por eso dice, ¿no? Si se cumplen las dos, dice, pues vamos a concluir aquello, dice. Entonces, ahora tenemos que probar para el siguiente de K. Y como está aquí con flechita, le vamos a escribir con flechita, ¿ya? Voy a borrar esa parte, fíjense. Y finalmente, una vez que probamos todo esto, decimos para todo ello. Dice, para P de K. Entonces, este es entonces. ¿Ya? El siguiente sería P de K más 1. Ya. A ver ahí, alguien ayúdeme. ¿A qué es igual P de K más 1? Alguien ahí intervenga a ver si me han entendido. Creo que sería K más 1, ¿no, ingeniero? Del 1 a partir del 1. Ya. Ah, sí, P de K es 1 más 2 más 3 hasta acá, ¿no? Ahora, ¿qué es P de K más 1? Síganos mejor. Más 2 más 3. 1 más 2 más 3 Hasta más K más 1. K más 1. Eso es la suma de los K más 1 números. ¿A qué será igual esto? A K más 1 por K más 1 más 1, todo dividido entre 2. ¿Qué es lo que ha hecho su compañero? Simplemente aquí le ha puesto K más 1, aquí K más 1, aquí K más 1 más 1. Es 1 sobre 2, ¿no? Al final esto se convierte en un reemplazo, ¿no? Entonces, fíjense que toda esta parte que lo voy a empezar a entender de ahora, ¿ya? Bueno, a esta parte se le llama lo que hay que probar, o si no se le llama tesis, ¿ya? Lo que hay que probar se le llama. Ese es muy interesante. Entonces, esto hay que probar. Hay que probar que es verdadero. Hay que probar que es verdadero. Si yo demuestro esta igualdad, entonces, partiendo de esta hipótesis que era verdadera, concluyo que esta es verdadera también, entonces habré logrado el esquema de la inducción. Entonces, nuestro basamento simplemente está en demostrar esto. Y ahí vienen nuestros conocimientos hasta de secundaria, ¿no? Queremos demostrar una igualdad, tenemos, hemos dicho, dos formas, si no me equivoco, ¿no? Decíamos, voy a partir de la parte más complicada para llegar al otro lado, o si no, voy a desarrollar los dos, y si pruebo que son iguales, entonces esos son iguales, ¿no? Entonces, más o menos esa idea que hemos manejado. En este caso funciona lo mismo, para no complicar. Debe haber seguramente otras técnicas. Entonces, nuestra interrogante va a ser demostrar esta igualdad, ¿ya? Ojalá que me hayan comprendido. Veamos. Veamos cuando digo voy a probar esta igualdad. Voy a partir del lado derecho. Primera forma. Mi objetivo acá es demostrar esa igualdad, ¿ya? Entonces, fíjense, digo, voy a partir de la parte más complicada, que es 1 más 2 más 3 más 1. Digo así. 1 más 2 más 3 más, y aquí me va a sobrar un espacio, y aquí va a ser K más 1, entonces va a ser igual. Entonces estoy partiendo de la parte más complicada, ¿ya? De este lado. Mi objetivo es llegar a aquella expresión. Entonces, ahora aquí además nos falta algo, ¿no? Esto lo vamos a hacer directo. 1 más 1, 2, ¿no ve? A esa formulita tengo que llegar, ¿ya? Entonces, acá está. ¿Para qué me habré hecho sobrar este espacio? Porque este es el siguiente de K más 1. ¿Quién está antes del K más 1? ¿Está él? K. K. Obviamente, ¿no? Pero aquí voy a remarcar, fíjense, eso. ¿Dónde se encuentra eso en el desarrollo de esa inducción? Y fíjense que se encuentra aquí. Pero esto se llama hipótesis de inducción, ya es verdadera.
Es como si fuera nuestra herramienta. Ya esto ya es verdadero. Dice que 1 más 2 más 3 hasta acá es esta formulita, es igual a eso. O sea, las expresiones muchas veces literales nos confunden, ¿no? Entonces, este verde que es rayado, lo voy a reemplazar. Entonces, voy a decir, por hipótesis de inducción, lo que está subrayado es igual. Acá, por K más 1 medios. Y luego de esta, hasta la rayita verde, luego dice más K más 1. Entonces, esto es igual. Y en esa parte derecha, voy a hacer operaciones algebraicas. Entonces, como un denominador, y esto sería 2K más 1 dividido 2. Factorización, K más 2, factorización, ¿no? Dividido 2. Obsérvese entonces que 1 más 2 más 3 hasta K más 1 había sido igual a esa relación, ¿no? Ahí está. Esto, hasta K más 1, es igual a esto. Pero si nosotros observamos 1 más 2 más esta K más 1, es K más 1 por K más 2 dividido 2, que era nuestro interrogante. Hay que probar que es verdadero. He partido de aquí, he utilizado la hipótesis de inducción, he hecho operaciones algebraicas y resulta que he llegado a lo que quería. Entonces acá está, ¿no? Entonces, como dice alguien, ¿no? Quedan entonces pues demostrados, ¿sí? ¿No? Entonces, fíjense, nosotros ya hemos probado nuestra tesis de inducción. Hemos probado ya. Ahora, ¿qué dice? Y les reitero, ¿qué dice el principio de inducción? Dice que si cumples para P de 1, 2, si pruebas para P de K, bueno, asumes que es verdad, ¿no? Es verdad. Y entonces pruebas para el siguiente de K. Entonces dice, de aquí concluyes, dice, que P de N es verdad para todo N. El ejercicio no acaba aquí, acaba con esta conclusión. Entonces yo diré, ¿no? Y utilizamos, por tanto, para todo N natural, P de N es verdad. Incluso más aún todavía, este P de N, que es todo lo de arriba, puedo copiarlo, ¿no? Todo ese P de N ahí que ven, ¿no? P de K, aquí está. P de N. Este P de N, ¿no? Es toda esa igualdad. Por eso decía, pruebe que este P de N es válido, decir, ¿no? Entonces, cuando llego a mi conclusión, es sumamente importante colocar esto, porque si no, no tiene sentido, ¿ya? No sé si aquí decimos, hemos concluido el ejercicio. Entendido, ¿no? Ejercicio. Ya. Dice que pruebe por inducción esto. Son sumas, ¿no? Son sumitas, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a afrontar esta situación? Alguien podrá preguntarse y consultar si esto es verdadero, ¿no? Lo puede hacer si quiere, ¿no? Por ejemplo, si el N fuera 3, ¿quién sería P de 3? P de 3. 1 dividido entre... ¿Ya? ¿Hasta dónde? Hasta el 1 dividido entre 3 por 4. Eso. Este es P de 3, pero... Ah, bueno, este es 2 puntitos, perdón. Este es P de 3 de esta parte, ¿no? ¿Y a qué será igual? 3 sobre 3 más 1. Es decir, todo este para mí es el P de N. Todito es. Este es el P de 3. ¿Ya? Ahora nosotros, nada que ver, ¿no? Esta es fórmula, por eso 2 puntitos va aquí. Ahora, si alguien quiere sacar el resultado, sería esto así, ¿no? 1/2, 1/6 y 1/12. Y esto dice que debería de ser igual a 3/4, ¿no? Bueno, esto será verdad, ¿no? Pues a ver, esta partecita podemos desarrollar, ¿no?
común denominador 12. 2 entre 2 a 6, 6 por 1 6, más 2 entre 2, 6 a 2, 2 por 1 2. 2 entre 12 a 1, 1 por 1, 1. ¿No? Resultado sería 8, 9, 9 doceavos. Terceras, 3, terceras, 4. 3 cuartos, ¿no? Como dice acá. Cumple. Prueba. 1. En este vamos a decir n es natural. En algunos puedo decir el n es mayor o igual que 3. El n es mayor o igual que 5 o mayor que 5, qué sé yo. Entonces aquí dice n es natural. Entonces tiene que empezar por el primero. Y el primero en este caso es 1, ¿no? Entonces fíjense que este p de 1 que estoy escribiendo, ¿no ve? Lo puedo reemplazar con una otra expresión. Diré para n igual a 1. ¿Ya? Entonces, en vez de decir p de 1, estoy diciendo para n igual a 1. ¿En dónde? En p de n. Ya, para n igual a 1, ¿quién me dicta? 1 sobre- dividido entre 1 por 2 igual a 1 dividido entre 1 más 1. Eso, este es p de 1. No estoy diciendo, por si acaso, no sé, en alguna parte, en los exámenes, me hacen para n1, me hacen para n igual a 2, me hacen para n igual a 3. No es necesario. La inducción solamente dice para el primero, dependiendo del n que me dan, ¿ya? Entonces, ahora lo que quiero saber es si este es verdadero. Y este es muy simple. ¿Por qué? Porque 1 sobre 1 por 2, obviamente 1 por 2 es 2, esto es un medio, eso es igual. 1. Y 1 más 1 es 2. Entonces, esto cumple, es verdadero, ¿no? Siempre va a cumplir el primero, pero siempre y cuando esté bien escrito, ¿ya? Segundo caso, entonces fíjense, vamos a escribir el principio de inducción, bueno, la segunda parte. Entonces digo para n igual a k. En otras palabras, voy a hallar el p de k. 1 sobre 1 por 2 más 1 sobre 2 por 3 más 1 sobre 3 por 4. Luego sería ¿Hasta? 1 sobre k más 1 Por por k más 1. eso. ¿Y esto es igual? A k sobre k más 1. Eso. Lo que su compañero ha hecho es solo reemplazar aquí. Entonces, a esto se le llama hipótesis de inducción. Esto no se demuestra, ya es herramienta, ya es base, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ¿para quién debe de demostrar? Pues va a ser para n igual a k más 1. Y ese n igual a k más 1 voy a escribir su relación. Para n igual a k más 1, entonces tendré que llegar hasta k más 1. Este es hasta acá nomás. Nos dice 1 sobre 1 por 2 más 1 sobre 2 por 3 más, y así lo voy a colocar, ya no voy a copiar la tercera. Y entonces dirá unos, a ver, diría así, para k más 1 aquí sería k más 1. Y aquí sería k más 1 sería k más 2. Y esto va a ser igual, aquí reemplazo k más 1, aquí reemplazo k más 1, y k más 1 más 1, k más 2, ¿no? Y este es mi interrogante que llamamos la tesis, ¿no? Nuestra tesis. Entonces decimos, veamos, una segunda forma que hay es la siguiente. En la segunda forma se parte de la hipótesis de inducción. Partir de la hipótesis de inducción. La hipótesis de inducción no se demuestra, ya es un hecho. Entonces, la hipótesis de la inducción, que aquí lo voy a encerrar en ese cuadro, es todo esto. Esa es la hipótesis de inducción. Entonces, lo voy a copiar. Partir de ahí, dice. Lo copio. 1, k más 1. Bueno, acá vamos a hacer algo. Vamos a hacer lo siguiente. Ese es aquí lo voy a colocar igual, ¿ya? Y lo voy a apartar así. Y ahí está. ¿Ya? Voy a señalar en esta parte. ¿Quién es el término 1 de esta suma? ¿Quién es el término 1? Este. ¿Ve? Este es el término 1. ¿Quién es el término 2? Obviamente este. ¿Quién es el término
3, obviamente este. Pero fíjense, el término 1 es 1 por 1, si colocas aquí un 1, ¿cómo les digo? Este empieza en 1, 1 por 2. Para este sería 1 para el término 1. Para el término 2, aquí empieza en 2, 2 por 3. El 1 siempre en la parte de arriba está. Si hablamos del término 3, aquí empieza con 3 y el siguiente, ¿no? Si hablamos del término K, este sería el término K y el siguiente sería K más 1. Pregunta, ¿quién es el término K más 1? Este es el término K. ¿Quién es el término K más 1? 1 sobre K más 1 por K más 1 más 1. Aquí el término K más 1 sería, ya no sería K, sería K más 1, sería K más 1 más 1. Este sería el término K más 1. Este, ¿no? ¿Qué voy a hacer en esta hipótesis de inducción? Le voy a sumar el término K más 1. Sumamos el término K más 1. Entonces, no hay que sumarle K más 1. Estoy diciendo el término K más 1. El término K más 1, como su compañero ha dicho, es este. Lo voy a decir más y lo voy a colocar con otro color para que se vea, ¿ya? Lo digo, le voy a sumar 1 sobre K más 1 y aquí sería K más 2, porque aquí dice K más 1 más 1, K más 2. Pero si le sumo a este lado de la igualdad, pues a este también tengo que sumarle. Fíjense que a ambos lados le he sumado el término K más 1, ¿no? Entonces, una vez que le he sumado el término K más 1, entonces voy a hacer una comparación, fíjense. He partido de la hipótesis de inducción. Pues ahora voy a escribir todo esto. Y eso es igual, dice, a todo esto, ¿no? Entonces, esta partecita no lo he copiado, pero estoy asumiendo que está ahí. Y en esta parte, voy a hacer operaciones, algebraicas. Ya, en esa que es en verde. Como un denominador, K más 1 por K más 2. Este dividido entre este, K más 2, por el de arriba, K por K más 2. Más, esto dividido entre esto, 1 por 1, 1. Ahí está, ¿ya? Entonces, he obtenido una expresión donde en el primer miembro es 1 sobre 1 por 2, 2 por 3, hasta este. ¿Dónde se encuentra esto? Acá, fíjense. 1 sobre K más 1, K más 2. Es eso justamente el lado izquierdo de obtenido. Ahora, eso tiene que ser igual a esto, que está con interrogación. Entonces, lo único que voy a hacer es desarrollar esto. Y tengo que llegar a esto. ¿Ya? Entonces, a ver. Entonces, esto es igual. Bueno, esto hay que copiar, ¿ya? 1 sobre 1 por 2. Igual. Entonces, hacemos operaciones. A ver, este K por K es K cuadrado. Sería más 2K. Más 1, ¿no? Y aquí tengo K más 1 dividido K más 2. Y esto es igual. Todo esto hay que copiar otra vuelta ahí abajo. Entonces tengo lo siguiente. Este es un trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Entonces eso es K más 1 elevado al cuadrado. Y abajo tengo K más 1. Y aquí tengo K más 2. Y aquí lo voy a acabar ya. Igual. Entonces un K más 1 de este se anula con 1. Pues arriba me ha quedado K más 1 dividido K más 2. Fíjense que hemos logrado llegar a esta expresión K más 1 sobre K más 2, pero justamente es esa mi interrogación, ¿no? Justamente es mi interrogación. Entonces aquí diría, queda entonces pues demostrado. Por tanto, para todo n, P de n, bueno, ese P de n siempre, ¿no? Que hay que especificar al inicio. P de n es verdad. Y está resuelto nuestro ejercicio.